cosas que dijo. Acá tiene el nombre científico de la espinaca. El que está ahí no está bueno. Asterácea. ¿De qué familia es la espinaca? Asterácea. De una familia que son solo 3. Muy bien. ¿Cuál es? Ah, el nombre científico estaba bien, perdón. Cenopodaceae. Y el nombre científico es Spinacia oleracea. ¿Ya? Spinacea. Familia Cenopodaceae. Ya. Según algunos, la espinaca procedería de Irán. En Europa no sería hasta el siglo XVIII cuando empezó a cultivarse. Son muy ricas en minerales y vitaminas, sobre todo la A y la E, y antioxidantes. Es una planta anual que no ofrece ninguna dificultad en cultivarla. Clima. No le gusta nada, pero nada, el calor del verano, ya que florece rápidamente y las hojas amarguean. Por eso es mejor cultivarla en primavera y otoño. Y aunque vegeta bien a pleno sol, en esas épocas, a partir de los 24 o 26 grados, conviene instalar una malla de sombreo o cultivar en semisombra. Tolera bastante bien el frío, pero el hielo daña las hojas. Por eso en mi región, mejor no cultivarla en pleno invierno. En algunos casos hemos tenido heladas de hasta 8 y 10 grados bajo cero. Aunque si le damos una protección con manta térmica a finales de otoño, prolongará un tiempo su cultivo. Suelo. Le gustan los suelos frescos, fértiles, sueltos, profundos y con buen drenaje. Abonado. La espinaca es bastante exigente en nitrógeno y potasio. El nitrógeno se lo facilitaremos con el purín de ortigas en los riegos y el potasio con las hojas y el purín de la consuela rusa. Siembra. La mejor época para hacer la siembra es en primavera y otoño. La siembra la haremos en hileras directamente en el suelo, a 1,5 centímetros de profundidad y a unos 30 centímetros entre hileras y 12 o 15 centímetros entre plantas. Compactando las semillas con una llana o un jadico, regando a continuación y cubriéndolas con mantillo, humus de lombriz o fibra de coco. ¿Que era polvillo de maíz, dijo, profe? Y por encima de esto, manta térmica para mantener el calor y la humedad. No se debe de sembrar por encima de los 27-28 grados, pues a esa temperatura las semillas no germinan. Lo ideal sería entre los 5 y los 8 grados. La nascencia se produce a los 20 o 22 días. Hay que evitar sembrar detrás de las acelgas, pues son de la misma familia. En primavera elegiremos las variedades de hojas lisas, crecen más rápido, y en otoño elegiremos las variedades de hoja rizada.
Aclareo. Cuando las plantas tengan 4 o 5 centímetros, haremos un aclareo, dejando las plantas a 8 o 10 centímetros entre sí. Y si ha salido hierba, la iremos eliminando a mano. Plantación. También podemos hacer un semillero y trasplantar cuando tengan 10 o 12 centímetros de alto. Si usted o un ser querido está luchando contra la diabetes tipo 2 o la prediabetes, este descubrimiento podría... Aclaré. El trasplante era cuando tenían ¿cuántos centímetros? ¿18? ¿10? 15 a 18. 15 o 18. Riego. Le gusta la humedad y agradece los riegos frecuentes para mantener el suelo húmedo, pero sin encharcar, ya que podrían pudrirse las raíces, aunque la frecuencia dependerá en parte de la temperatura. 1 o 2 riegos por semana son más que suficientes. Bueno, pues 40 días después de la siembra vamos a recolectar nuestras primeras hojas de espinacas. Como veis, se han desarrollado perfectamente y esta hilera de aquí, que está pegada a esta madera, al recibir más calor, ha desarrollado más que la que tenemos delante, que están sembradas en mi zona. Recolección. A medida que van alcanzando su desarrollo y con una altura de 8 a 10 centímetros, ya podemos ir recolectando las hojas exteriores a mano, al estilo de las acelgas. Esto dura hasta el momento de la floración. Si preferimos cortar la mata entera, lo haremos por debajo de las primeras hojas. Plagas. La mosca de la remolacha. Las larvas las combatiremos con Bacillus thuringiensis. También está el pulgón de las habas, los nemátodos, la araña roja y cuidado con los caracoles y las babosas, ya que les gustan arrabiar. Enfermedades, sobre todo el mildiu de la espinaca o mildiu lanoso. Bueno, pues hemos llegado al final del ciclo de las espinacas. Las sembramos a finales de invierno y ahora al inicio del verano pues ya han terminado. Se están subiendo a flor y si las dejáramos pues obtendríamos aquí nuestras propias semillas. Entonces, ese es el proceso. La próxima sembrada ya será pues a finales de verano, principios de otoño, ya cara al invierno, porque como ya hemos dicho en el vídeo, la espinaca no vegeta bien con la calor. A partir de 28 o 30 grados es muy difícil que vegete. Consumo. Se pueden consumir en ensaladas, cocida con patatas, como una verdura, en tortilla. La receta. Vamos a irnos al campo. Esta hora nos da hambre. Acordaros de picar el me gusta si es que os ha gustado y suscribir. Bien. ¿Ya mataron?
Especie. ¿Cómo era la especie? ¿Cómo se llamaba? No sé. Espinaca. ¿Nombre científico? Familia. ¿Es una hortaliza de invierno o de verano? Pero principalmente una hortaliza de invierno, porque con las temperaturas muy altas hace que florezca más rápido. Y eso va a disminuir nuestro órgano de consumo. ¿Cuál es el órgano de consumo de la espinaca? Las hojas, muy bien. En nuestro país por lo general se cosechan las plantas enteras. La selga como que se va cosechando por hojas, pero en la espinaca ustedes pueden ver la planta completa. ¿Cómo es el establecimiento? ¿Siembra directa, almácigo y trasplante o vegetativo? Almácigo y trasplante. Y siembra directa igual. Puede ser ambos, ¿cierto? Y vimos en el video que en ambos casos resultaba bien. Lo que hay que tener cuidado en el fondo es con las heladas. Si bien es una hortaliza de estación fría, en estado de plántula hay que tener cuidado con las heladas para que las hojas no se quemen. Ahí se agregan mantas térmicas como método de control. Las mantas térmicas sirven mucho, que son las mallas antiheladas. Y uno las puede poner encima en distintas épocas y las saca para eliminar en el fondo el daño por el agua. También en el control de temperatura hay que evitar las temperaturas superiores a los 26 grados. Y eso se usa con malla de sombreadera. Malla de sombreadera, que es la malla ranchera. ¿Qué más anotaron? Exigencias de nitrógeno altas. Exige mucho nitrógeno porque es una planta principalmente vegetativa. ¿Ya? Y potasio para el sistema radicular también. Se siembra idealmente en primavera o otoño, a 2 centímetros de profundidad cuando es semilla. Suelos En zona húmeda. La variedad del cultivo depende de la estación. De la estación, porque hay variedades más lentas y más rápidas. Si vamos a cultivar en primavera, lo ideal es que sean variedades más rápidas para que el calor de primavera no nos acelere tanto, sino que crezca rápido y podamos cosechar. En invierno tenemos más holgura porque las temperaturas son un poco más bajas, ¿ya? ¿Qué otra cosa notaron? Que se remojan las semillas. La semilla, sí, es interesante que se veían que estaban en un frasquito con agua. Y eso pasa porque lo primero que hace la semilla, cuando nosotros la sembramos, es imbibirse. No sé si lo habían escuchado. Imbibir. Que es en el fondo llenarse de agua. Y eso lo hacen en el campo con nuestros riegos. El problema que tenemos en el campo con siembras directas, y si tenemos por ejemplo un riego por surco, La infiltración es del que agua. no todas van a alcanzar a tener la misma cantidad de agua. No todas van a alcanzar a imbibir de la misma manera. En cambio, si las imbibimos antes y las plantamos, nos aseguramos una cierta uniformidad. ¿Se entiende? Todas van a estar llenitas de agua, entonces van a llegar al campo, van a germinar. ¿Ya? Si las plantamos sin imbibir antes, van a germinar, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestros riegos y asegurarnos que las plantas, en el fondo, todas reciban la misma cantidad de agua. En semilleros, eso no pasa cuando hacemos seedling o almacillera, porque generalmente la bandeja con nuestras semillitas las ponemos dentro como están pirque, dentro como una maceta más grande, y esto lo llenamos de agua para que se absorba. Ya eso es lo ideal cuando tenemos almacilleras, regarlas por abajo, ya que vaya subiendo el agua. Entonces, si mantenemos constante, nos aseguramos que esta dilución sea. Entonces, cuando lo hacemos así como más artificial, es cuando hacemos siembras directas. ¿Ya? Sí. Creo que era hasta 10 o 12 centímetros De ancho. De ancho eso, y 15 a 18 de alto. Para De alto, claro. Eso es para el Hasta trasplante 18, del almácigo. Y también con más o menos 4 hojas verdaderas. ¿Ya? Las hojas verdaderas son importantes para el trasplante. Que no tenga solo cotiledor. ¿Ya? ¿Qué más anotaron? Las plagas. ¿Alguna plaga que no hayan identificado? Mosca de la remolacha. La mosca de la remolacha. La mosca de la remolacha en el fondo es como un pulgón. Es un pulgón más negro. Las plagas, las babosas y los caracoles son una plaga súper importante. Como que no se notan tanto y generan mucho daño. Sobre todo en huertos más chiquititos. Y los grillos y los saltamontes también son plagas que nos dañan el órgano de consumo. Por lo tanto, es importante mantenerlos ahí a raya, y es más difícil también su control.
Una vez que sembramos hacía el aclareo, ¿lo anotaron? Sí. El ¿Qué es de, el aclareo? el de espolvorear, ¿cómo se llama? El maíz y esas cosas. El aclareo es lo mismo que el raleo, ¿ya? Voy sacando, en el fondo si me quedaron 2 semillas juntas, voy separando, ¿ya? Y dejando la distancia adecuada 4 o 5 centímetros. entre una y otra. ¿Qué más vieron? Entre 5 y 9 grados. Las temperaturas son importantes porque es una hortaliza de estación fría, por lo tanto es muy importante porque si no crece muy rápido y se espiga, y con mucho calor hay más deshidratación y desuniformidad del cultivo. ¿Qué más anotaron? Un riego constante de 1 a 2 veces por semana. Ya, el riego, tenemos que fijarnos que nuestro sustrato esté humedecido. No hay reglas porque tenemos que identificar el suelo, tenemos que identificar el clima para ver cómo lo vamos a regar. Y si estamos al aire libre, tenemos que identificar si tenemos lluvias, humedades, para no sobreregar porque si no vamos a podrir nuestras plantas también. ¿Usted? Vale. Y dice que después de 40 días se hacen las primeras hojas comestibles, pero eso vuelve a crecer luego. ¿Vegetativo qué? No, lo que, ¿qué estado fenológico es la cosecha? La cosecha En vegetativo. Vegetativo, en Estado desarrollo. vegetativo. Entonces, nuestra semillita va a ir dando hojas y el ápice está al medio. Entonces, va a ir generando hojas siempre al medio. Entonces, lo que hacían acá es lo mismo que en la selva. Van cosechando las hojas que ya están más grandes. Se puede cosechar por hoja y eso generalmente las pueden ver más en los supermercados, en bolsitas. Pero por lo general en nuestro país se corta la planta completa. Ustedes la pueden comprar con raíces en la feria, en cualquier lado. ¿Ya? Cuando las primeras hojas ya están, uno las cosecha y cosecha la planta completa. En el caso de la selga, que ocurre lo mismo, pero las hojas son más grandes. Parece un conejito de pasto. A ver si les traigo huevos. Uno va cosechando las hojas y hace estos atados. Adelante, Kirsty. No sé si queda alguna silla. No, pero mira. Al fondo queda una. ¿Ella? No, ¿Cómo te prefiere? Entonces se van haciendo atados, pero finalmente la cosecha es la cosecha de planta completa. ¿Ya? Y como bien decía, a los 40 días yo ya cosecho. Por lo tanto, es una planta de ciclo largo o corto. corto. Corto, ¿cierto? Ya en 1 mes y medio ya puedo estar cosechando mis aceles. ¿Algo más les iba a También mencionar? dio una recomendación de permitir la floración en una de las plantas para utilizar las semillas. Exactamente, podemos dejar florecer, por lo tanto, nuestro ciclo agronómico Que se completa hasta la senescencia. sería solamente un ciclo vegetativo, ¿cierto? Claro. Que termina en la cosecha. Y el ciclo ¿Reproductivo sería? fenológico Ah, de parte de semilla y termina en semilla. y termina en semilla. Por lo tanto, si nosotros dejamos una planta que complete su ciclo fenológico, podemos obtener nuevas semillas para cultivar. Ya, pero hay que tener cuidado que esa semilla inicial no sea híbrida, porque si no, nuestras semillas finales vamos a tener como un pupurrí de Pero variedad. eso me crea duda, ¿cómo uno puede saberlo enviando la semilla a un análisis en laboratorio? No, cuando tú la compras. Ah, pero claro, o sea, la planta inicial, pues, pero si yo dejo que florezca y me dé semillas, Es que las semillas que venden en paquete de repente en los supermercados, hay que fijarse, pero esa no necesariamente es híbrida. La semilla híbrida generalmente es más cara y viene como en tarro, ¿ya? Y es de algún tipo de semillera más reconocida. pero las ¿ya? variedades no van fluctuando un poco al salir de una planta porque está bien, yo compro una semilla certificada, viene ya certificada y todo, tranquilidad, pero si esta florece suelen aparecer variedades en la semilla, Lo que pasa es que una cosa es que sea certificada y otra cosa es que sea híbrida. ¿ya? Yo cuando tengo una semilla, por ejemplo, certificada e híbrida, ambas cosas. La semilla certificada me dice que la variedad que yo voy a plantar es la que yo quiero y es la que está descrita, etc. Pero si la dejo que florezca, yo no sé el polen de las abejas ¿qué es lo que va a dar? estar. Por lo tanto, todos los descendientes no necesariamente van a ser igual a mi padre. Ujú. Y además, si es híbrida, tengo esta mezcla genética.
Por lo tanto, no necesariamente va a ser igual. Si fuera mente solo certificada, también mi descendencia voy a tener variedad. no Pues voy a sí, estar, no por van el a hecho ser de la iguales al polinización. padre. Pasa lo mismo que con nosotros y nuestros hermanos. En el fondo, somos mezcla de padre y madre y somos todos hijos, pero no necesariamente iguales. Podemos tener rasgos parecidos, pero no iguales. Ya. ¿Ya? Hay algunos que pueden ser iguales, pero tienes esta fluctuación. Entonces ¿ya? no es recomendable utilizar las semillas que crezcan de tu cultivo. Es que depende para lo que quieras, porque si es para un ¿Para huerto comer? casero, sí es recomendable. Ah, ya. Porque uno va a consumir la hoja. Si es para autoabastecerme, no sé, para mí, ¿qué me importa que sea tal? Sí. Yo quiero la espinaca, ¿no? Ahora, si yo voy a producir a grande para vender en un supermercado o porque me exigen variedad, claro, no es recomendable. Okay. Pero para un huerto pequeño, una producción chica de autoabastecerse, puede ser perfectamente recomendable. ¿Ya? Se va a depender del objetivo de tu producción. Me quedó una duda sobre las hojas, pero si yo voy arrancando, la planta tiene que generar mucho más, mucho más, ¿cómo decirlo? Más estado Alimento. vegetativo. Entonces, ¿tiene el mismo tipo de eficiencia de productiva? Igual sigue siendo igual de productiva a pesar de sacar la hoja. Sí, porque en el fondo las hojas que están a los bordes son las primeras que se formaron y ellas van a seguir su ciclo fenológico. Entonces van a crecer, va a llegar un minuto en que se van a empezar a senecer y van a morir. Pero voy a tener otras hojas. Entonces antes de que ocurra eso, acá las cosecho. ¿Ya? Y va a llegar un punto en que ya no vas a tener más hojas y va a salir el tallo con la flor. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Todo claro con la espinaca? Más o menos. Más o menos, pero con los manejos. Sí, con eso sí. Bien. Vamos a ver. Otro video. Este de aquí. No. Este es de otra cosa. Vamos a ver. Bien. Entonces, en este pequeño mapa, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos. Lo que hemos visto. Es importante siempre considerar dónde estamos ubicados, porque es muy distinto, incluso en una misma región, aquí en esta región metropolitana, que es bastante grande, es muy distinto el clima o las temperaturas que hay en esta época, por ejemplo en Lampa, si las comparamos con Pirque. En Pirque es mucho más frío, es más helado, tiene una fluctuación térmica más alta. Si comparamos los suelos, también son distintos. Por lo tanto, es súper importante saber dónde estamos. Porque dónde estamos nos va a decir qué temperaturas tenemos. ¿Qué tal es el otoño? ¿Qué tal es el invierno? Es muy frío, porque a lo mejor en Lampa las heladas son distintas a las de Pirque. ¿Ya? Entonces es muy importante y por eso siempre ver la estación meteorológica más cercana, qué pasó el año pasado. Recuerden que estamos cultivando al aire libre. Por lo tanto, nuestros cultivos van a estar prácticamente todo el tiempo sin protección. Es importante saber cómo es mi suelo. ¿Ya? Si bien sabemos que nuestras hortalizas no son tan exigentes en suelo, sí tenemos que tener suelos bien drenados para todo cultivo, porque si no es bien drenado, ¿qué pasa? Se asfixia la raíz. Se asfixia porque se producen estos acharcamientos, se asfixia la raíz y Falta puede de haber porosidad. hongos, mucho hongo de por medio. Y también mi suelo me va a determinar cómo voy a regar, cuánto voy a regar. Si tengo un suelo arenoso, Se rega ¿lo más riego seguido. más o menos que un arcilloso? Más por la cantidad de poros. Más, porque en el fondo, y más seguido, porque en el fondo el arenoso rápidamente infiltra y escurre, en cambio el arcilloso va quedando. Y tengo que saber, ¿tengo agua o no tengo agua? Que este es un factor muy importante el día de hoy. ¿De dónde voy a sacar agua para regar? ¿Voy a esperar las lluvias o no? Y eso también va a depender de dónde estoy. Y si estoy más al sur, a lo mejor tengo más agüita que si estoy más al norte. Y una vez que ya defino mi especie, que en este caso fue la Espinaca. espinaca, voy a ver todos los requerimientos que tiene esta especie, que nos dijo el señor, ¿cierto? El productor. Es una especie que necesita temperaturas más bajas, es una especie que la puedo implantar
o por semilla o por almacén de Almacén de trasplante. La trasplante. decisión la toma el productor, lo que le sea más fácil. Tengo que conocer cuáles son las principales plagas y enfermedades que lo afectan para prevenir, ¿ya? Para tomar medidas preventivas. Malezas también es importante saber cuáles están presentes y cuándo van a salir. Si yo tengo recién preparado mi suelo, a lo mejor no veo nada, como vimos en Pirque, ¿cierto? Que se veía muy limpio, salvo el entorno. Pero cuando empiezo a dar mis riegos, van a empezar a salir las malezas. Y van a empezar a crecer muy rápido. Generalmente la maleza crece más rápido que el cultivo. Y en estos estados pequeños de plántula, de inicio de crecimiento, es donde la competencia es mayor y donde tengo que mantener mi cultivo sin maleza, para que todo el agua y todos los nutrientes se vayan al cultivo y no a la maleza, ¿ya? Y también tengo que saber cuál es mi órgano de consumo, para determinar cuándo voy a cosechar y qué necesito para cosechar. Si yo voy a cosechar, tengo que tener materiales, personas, dependiendo obviamente de la cantidad, ¿ya? ¿Todo claro con la especie? Tengo Vamos miedo. al otro video. Tengo miedo. Pero acá vamos a ver lo que es una rotación o sucesión de cultivos. ¿Alguien lo puede definir? Rotación de cultivo es cuando se cambia el cultivo del terreno para poder darle como un tipo de berbecho al suelo. Exactamente. ¿Y cuál fue la otra palabra? Rotación o sucesión. Se habla Ah, es de lo las mismo. dos formas. Ah, es lo mismo. Que en el fondo termino un cultivo y prácticamente terminando ese cultivo preparo suelo y siembro otra cosa. Y la idea es que mi rotación, en el fondo, o sucesión, un cultivo después otro, yo la voy a planificar de cierta manera para desfavorecer crecimientos de maleza, plagas y enfermedades, mejorar mi suelo. Hay varias opciones que puedo hacer. Entre esas rotaciones siempre va un berbecho, ¿cierto? Un espacio, un tiempo donde no se cultiva nada. No necesariamente. ¿No? ¿No afecta una extracción? No, porque en el fondo la idea nunca es sacarle todo al suelo, Claro. ¿ya? Sino que ir dándole los requerimientos al cultivo y con estos mismos manejos yo puedo mejorar mi suelo, ¿ya? Incorporando rastrojos y otras cosas. Ok. ¿Ya? Claro, hacer como un arado de suelo y permitir que se seque. Dependiendo del tipo de maleza que yo tenga, Claro, lo invasiva que sea, una cosa lo así. invasiva que sea. La solarización siempre es buena, pero tengo que asegurarme tener por lo menos un mes de puro sol. ¿Ya? Por lo tanto, sí o sí tiene que ser en verano. Verano. ¿Ya? Porque si lo hago en septiembre, octubre, no necesariamente voy a tener un mes de días de sol. ¿Ya? Tiene que ser en enero, ojalá en enero, donde tengo las temperaturas más altas y puedo tener en esta zona, porque más al sur se hace más difícil. ¿Ya? Bien, vamos con el video. CNPR sustentable. Rotación de cultivos. En un suelo donde siempre se siembra lo mismo, el paso del tiempo desencadena su degradación y el incremento de plagas y enfermedades. El monocultivo provoca que la cantidad de nutrientes disminuya, porque las plantas ocupan siempre la misma zona de raíces, sin dar oportunidad a que la tierra se renueve. Para evitar esos problemas, podemos seguir una rotación de cultivos, método que consiste en alternar siembras con distintas necesidades nutritivas en un mismo lugar durante diferentes periodos. De esta forma, pasarán varios ciclos para volver a plantar un cultivo por segunda vez en la misma parcela. La rotación contribuye con la estructura y la conservación de los recursos y nutrientes del suelo, así como para combatir malezas difíciles y enfermedades de las plantas. Para llevar a cabo una rotación de cultivos, debemos hacer un plan, teniendo en cuenta las necesidades de cada cultivo y establecer un orden correcto. Por ejemplo, si sabemos que dos cultivos requieren altos niveles de nitrógeno, no los sembraremos de forma consecutiva. En su lugar, podríamos sembrar una leguminosa, las cuales son capaces de fijar el nitrógeno en el suelo. Algunas de las rotaciones más frecuentes son maíz y frijol, maíz y avena, soya y frijol. Entre mayor tipo de familias y especies se cultiven en una misma parcela, se aumentan los beneficios para las condiciones del suelo. Un circuito completo de rotación debe incluir plantas de raíz, hojas verdes, leguminosas, frutos y hierbas aromáticas.
años al terreno sembrado. Por ejemplo, tras levantar una cosecha de tomate, la siguiente deberá ser una de raíz, como camote o berro. Posteriormente se sembrarán hojas verdes, como lechuga, acelgas, espinacas o col, para después pasar a las leguminosas como lentejas, garbanzo, habas o frijol. Otras variedades que se pueden intercalar son las hierbas de olor, como la menta, la hierbabuena o el tomillo. Estrechamente ligada a la rotación de cultivos, encontramos la asociación de cultivos, una práctica agrícola que consiste en cultivar en un mismo espacio aquellos cultivos que se ayudan mutuamente. La tierra, el espacio y el agua son utilizados en cultivos asociados. Las plantas crecen a diferente altura, echan raíces a diferente profundidad y dirección y tienen diferentes necesidades de luz solar y nutrientes. Algunas buenas asociaciones son cereales con leguminosas como el maíz y el frijol, cultivo intercalado de hortalizas de rápido crecimiento con otras de crecimiento más lento, como el rábano y la zanahoria, especies con asociaciones defensivas como la zanahoria y el puerro, que es eficaz para repeler moscas. Practicar la rotación de cultivos te ayudará a mantener la tierra fértil, con mayor potencial y cuidando tu inversión. ¿Te animas a mantener tu parcela productiva? Acércate a los técnicos CNPR. Ellos podrán guiarte en tu plan de rotación de cultivos. Estamos orgullosos de proteger nuestro futuro. Estamos orgullosos de ser productores. CNPR. No pude anotar las especies que servían. Ya no te. Todo. Tomate, raíz de hoja verde, leguminosa. Ah, sí, puede ser Un periodo de plantas de recuperación. raíz, hojas verdes, leguminosas, frutos, eran los tomates, ¿cierto? ¿Qué era la El tomate sucesión, empieza, entonces? luego raíz, luego hojas y ese orden. ¿Qué es una rotación de cultivos? Ya, estamos bien. Entonces con hierba todo. ¿Qué cosa? Es que no dijo cuándo la hierba de olor, pero pueden ser en cualquier momento intercalar con raíz. En la parte de tomate también. No, Y cualquiera. distintas características. La hierba de olor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos analizando que falta un dato aquí por anotar. En que se estaba. Lo ponemos Es que después. lo que pasa es que las hierbas de olor se pueden intercalar pero en el mismo espacio o... Es que eso es lo que primero tenemos que ver. Si tenemos una hectárea, por ejemplo, yo esta hectárea la puedo poner de una sola especie o puedo hacer cuarteles. ¿Ya? Y acá pongo una especie, otra especie, otra especie, otra especie y las puedo ir intercalando en la medida si siempre quiero producir lo mismo. Por ejemplo, si aquí puse maíz, aquí puse poroto, acá zanahoria y acá lechuga, a la temporada siguiente acá voy a poner la lechuga, acá, ¿se va entendiendo? Lo puedo ir rotando. O puedo hacer rotaciones para cada una de ellas. Por ejemplo, puedo tener mi hectárea o el pedazo de tierra que tenga y voy a decir ya, acá voy a poner maíz, poroto, zanahoria y lechuga. Pero después acá voy a poner tomate, por ejemplo. Y acá voy a poner coliflor. Entonces puedo hacer una rotación para cada una de estas parcelitas o puedo ir intercalando. ¿Ya? Y hay que tener cuidado, como decía acá, con estas que están entre medio, su duración. Porque la menta, por ejemplo, y algunas de estas hierbas son perennes. Entonces van a durar y en invierno mueren, pero después vuelven a brotar y son súper invasivas. Por lo tanto, a veces no es recomendado en el mismo lugar que una hortaliza, dependiendo de la hortaliza. Y lo otro que tenemos que fijarnos es la duración de este cultivo para hacerla coincidir con el año, que es súper importante. El tomate, pensemos al aire libre. ¿Cuándo lo trasplantarían o sembrarían? Primavera. En primavera, fines de septiembre, si fuera una siembra directa. ¿Ya? Ojalá inicios de septiembre para un almácigo y trasplante. ¿Ya? Lo mismo. Recuerden que el tomate es una hortaliza de estación cálida o fría. Cálida, no soporta nada. Por lo tanto, cuando ya se nos van las heladas, podemos hacer nuestras siembras directas o almácigo y trasplante. Y hay que tener cuidado en septiembre porque siempre hay una helada tardía. Así que ahí el manto térmico nos puede ayudar.
¿Y cuándo empiezo a cosechar los tomates? Enero. Finales de diciembre, enero ya tengo cosecha, pero la cosecha de tomate dura harto. Sí. No es que el primer tomate cosecho y levanto el cultivo, porque el tomate me va a seguir dando. Por lo tanto, podría estar hasta febrero cosechando de buena manera, incluso marzo. ¿Ya? De ahí, si yo levanto lo que queda, las rastrojo, tengo que preparar el suelo de nuevo y volver a plantar. En este caso, por ejemplo, el berro. El berro también necesita alta agua. Yo también tengo que coincidir mis riegos. 100% fácil. Y Yo berro preparo de, el- creo que berro es de invierno, ¿no? El berro es de invierno, entonces tengo que hacerlo coincidir porque con las estaciones que yo tengo. ¿Ya? A lo mejor podría cultivar una papa. O si salgo en febrero, por ejemplo, el poroto verde es un cultivo súper rápido, que lo podría cultivar. Entonces tengo que ir coincidiendo, además de la rotación, con las épocas del año. Pero con el tema de los porotos, las legumbres, siempre me queda la duda de su capacidad de asimilación es igual a la velocidad de crecimiento de la planta. Sí, Asimila rápidamente el nitrógeno, asimila queda ahí. rápidamente nitrógeno. Además, todos los restos de planta yo los podría incorporar en el suelo. Sí, pues o sea, como abono Para ir verde y todo. mejorando, como abono, ¿ya? Entonces es súper importante que la rotación que yo decida cumpla con mi calendario, con mi año a la larga. Recuerden que ¿cuántos cultivos debo tener al año? Más o menos. 3, 2. Por lo menos 2. ¿Ya? Por lo menos 2. Al aire libre. ¿Ya? Por lo menos 2 al aire libre. Porque tengo que contemplar las preparaciones de suelo y en invierno a lo mejor voy a tener menos posibilidad de preparar suelo. Por ejemplo, si estoy en agosto, coseché, a lo mejor de agosto no voy a poder entrar a preparar suelo si está lloviendo constantemente. Y eso también va a depender de la zona geográfica en la que esté. ¿Ya? ¿Qué más con la rotación? Entonces, dependiendo, obviamente, de la zona en la que estoy, yo voy a fijar mi rotación conociendo mi suelo. Y lo que es importante, que salía en el video, ¿qué hace la rotación de cultivo? Recupera suelo. ¿Ya? Yo puedo elegir cultivos como las leguminosas que fijan nitrógeno, me dan fertilización, los rastrojos los puedo ir incorporando en mi suelo. Y eso también hace una mejora. Hortalizas de corto periodo de cosecha, hortalizas de largo periodo de cosecha. Eso también está incluido en la decisión de mi... Ya. Primero estamos viendo qué hace la rotación. Ok. ¿Ya? Muy bien. Recupera suelos. Entrega materia orgánica al suelo. Claro, lo recupera entregando materia orgánica, fijando nutrientes, principalmente nitrógeno, entre otros. Lo otro que hace es con las plagas y enfermedades. Si yo pongo cultivos que se repelen, voy a tener menos incidencia de ciertas plagas y enfermedades. ¿Ya? Y lo otro es con las malezas. Voy a tener menos incidencia de malezas porque constantemente voy a estar trabajando el suelo y eliminándolas. Y los ¿Enfermedades? Sí, plagas y enfermedades. Ya. Y plagas. Y con las malezas, los cultivos, las hortalizas, todas crecen de forma distinta. Si comparamos un maíz, por ejemplo, ¿cómo es el maíz? ¿Todos han visto maíz? Sí. ¿Cómo es el maíz? Alto. Muy alto y como larguito, flaquito. Sí. ¿Cómo es el tomate? Chico. Y Es ancho. más chico, pero es más como desparramado. Las cucurbitáceas también son bien desparramadas. Pero en el caso del maíz, por ejemplo, ¿alguien ha estado dentro de un maizal? Mucho calor, mucho calor. Tengo fotos de donde pinto. ¿Cuál es la sensación dentro de un maizal? Muchos bichos, mucha humedad, mucho calor, muchos Como bichos. medio de nuevo. Hay como que hacen como unos pastitos también en el piso, pastitos. Que le hacen como zonas de descanso entre medio del Ah, cultivo. sí. No, pero crecen naturalmente. Yo vi en un valle y crecían naturalmente pastitos. Pero eso es dependiendo mal. de la zona en la que está. Pero eso sería como maleza, ¿no? Depende del tipo de pasto. Sería maleza, a no ser que sea un corredor natural que se deje florecer, por ejemplo, y atrae polinizantes. Porque los corredores naturales se están usando mucho también en cultivo. Pero se hacen fuera del cultivo.
Pero al estar dentro de un maíz, en el fondo, si ustedes tienen la oportunidad, háganlo por lo menos una vez, es estar, es medio claustrofóbico. Una al lado de otra. Sí, no se ve ¿Qué nada. pasa con las malezas que están abajo? No se ve nada. No reciben luz, no reciben agua, por lo tanto, en estadios más grandes del maíz no crecen. En cambio, en especies que tengo más distancia de plantación, voy a dejar que entre el sol. Por lo tanto, puedo tener más maleza. Y ahí yo voy jugando también, como es la morfología de la planta, con estas labores. ¿Se va entendiendo Sí. la selección? Entonces, en esto me ayuda. ¿Y en qué me tengo que fijar para hacer mi rotación? Primero, todo lo va a dar la zona geográfica en la que estoy con mi clima, para elegir las especies. Luego yo tengo que ver, ¿lo voy a hacer separado por cuartel o voy a hacer un paño completo de una sola especie? Tengo que conocer qué malezas tengo para ver cuáles son las distintas opciones. Y los corredores biológicos que se están usando mucho, se usan o en los bordes o entre dos especies. Entre dos especies, sí. ¿Ya? Que podría ser aquí o podría ser incluso acá. Y estos corredores biológicos generalmente son plantas anuales y con mucha flor. ¿Para qué sirve la flor? A los bichitos. Atrae Polinizadores. plagas y también atrae polinizadores. ¿Ya? Por lo tanto, cumple dos funciones. Y después todo eso se incorpora al suelo y también nos ayuda a recuperar nuestro suelo. Y al tener todo el borde con un corredor biológico, estamos disminuyendo el nivel de malezas que están alrededor, que podrían atraer otras plagas y otras enfermedades. Porque por muy corredor biológico que sea, igual lo voy a estar mirando. Entonces va a estar también un poco más controlado. ¿Ya? ¿Se entiende la sucesión? Sí. ¿Todo claro? Sí. Fuera del tema, tengo una duda con el trigo por el hecho de que se riega mucho y tiene un microclima muy potente. ¿Son diseminadores potentes de los hongos o no? Por el tema de la humedad, el calor del cual dependen. ¿Pero qué riego? Usan riego por surco principalmente. Ahora se está entregando el tecnificado que sería por aspersión, pero igual sigue generando ese microclima con mucha humedad, mucho calor. Pero ahí va a depender de tu frecuencia de riego. Es que no entiendo bien su pregunta. La pregunta es si son diseminadores de los hongos o no, porque como ¿El que los trigo? proliferen en el cultivo del trigo en sí. El trigo genera. Ah, el trigo. Sí, su Puntual. cultivo. No necesariamente, porque tú haces riego por tendido. El trigo generalmente son hectareajes muy amplios. Ya muy invasivo. Sí, nunca es en espacios chicos, es como el maíz. Generalmente son de 1 hectárea o media hectárea hacia arriba. Y tú haces una siembra muy junta, generalmente mecanizada, y el riego es por tendido. Y a veces por aspersores, Ujú. cuando tienen ya más recursos. ¿Es común que se le echen fungicida o se hace así nomás y nunca crecen hongos porque tienen Generalmente suerte? se hace con semilla certificada, que viene Tratada. Sí, tratada contra fungicidas, y tienes que hacer monitoreo. Porque lo mismo que pasa en los maíces. Cuando tienes cultivos muy juntos, dentro del cultivo, y eso pasa en todos en realidad, tienes un microclima distinto. Ujú. Y tú tienes que tratar de que se ventile ese cultivo. Claro, y esa es la parte difícil. Por eso es importante también las distancias de plantación. Cuando tú tienes un cultivo que es de invierno, tú generalmente aumentas tu distancia de plantación para favorecer la ventilación natural. de la planta. ¿Ya? Porque en todo cultivo uno va a tener un microclima dentro del cultivo. Si ustedes están fuera del cultivo hay un clima, una temperatura y una humedad. Pero si recorren entre la hilera, entre una planta, va a haber otro. Y todo va a depender también del tamaño de la planta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cucurbitáceas. Si crecen abajo, entonces la temperatura del suelo y la planta es distinta al caso de un maíz. Entonces hay que ir entendiendo la morfología de la planta para ver las exigencias. Okay. Y ahí voy a determinar las frecuencias de riego. ¿Ya? Ujú. Ahora, los riegos por aspersiones se están usando mucho, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las hortalizas, porque agua libre que queda en una hoja es hongo. Sí. Sobre todo en las hortalizas de primavera o finales de invierno. ¿Ya? Entonces las hortalizas lo mejor son las mangas, las que usamos en pirque, con un gotero incorporado. Ujú. ¿Ya? En los primeros estadios a lo mejor algún tipo de
de aspersión, pero eso se usa más en vivero, en invernadero. Ok. ¿Ya? Al aire libre lo mejor es un riego tecnificado y con los goteros incorporados. Ujú. ¿Ya? ¿Todo claro? Sí. ¿Vamos bien? Acuérdense que el lunes la prueba. No, Si yo les digo, hagan una rotación, me doy una vueltita. dan una vuelta en el aire. ¿Ustedes mismos se rotan? Sí. Busca un buen vecino que aliente a buenos polinizantes y también a menos plagas. Muy bien. Bien, entonces, al establecer una rotación o sucesión, también aprovecho recursos. Si un productor se compró un tractor, que no es nada de barato, al tener siempre ocupado el suelo, voy a poder amortizar más rápido este gasto. ¿Se entiende? Porque lo voy a ocupar constantemente, no solamente para un solo cultivo. Y además, por ejemplo, si tengo separado, a lo mejor mientras estoy cosechando acá, estoy plantando acá y acá estoy en otra labor y voy teniendo siempre el uso de las distintas maquinarias que yo tengo. ¿Ya? Como habíamos dicho, hay menor riesgo a plagas y enfermedades. Y otra cosa que es importante para el productor son los retornos, sus ganancias. Si yo estoy más diversificado, con 4 especies, tengo más posibilidades de llegar al mercado a distintos precios. Si yo tengo un solo cultivo, o me va muy bien o me puede ir muy mal, bueno, más o menos también. Pero tengo mayor riesgo. En cambio, si yo opto por distintas cosas y distintos mercados, por ejemplo, y en distintas épocas, puedo llegar con mejores precios. ¿Ya? El productor puede tener mejores retornos. Por ejemplo, si yo voy a hacer tomate para primor, tomate para salir temprano, y lo voy a establecer en septiembre, como habíamos dicho, pero a lo mejor en septiembre estoy cosechando brócoli, o antes. Vamos a hacer la ficha, por ejemplo, septiembre. Estoy cosechando brócoli, y a lo mejor estoy cosechando cebolla, y estoy plantando a lo mejor lechuga. Entonces ya con el tomate en diciembre voy a empezar a tener cosecha, voy a estar estableciendo otra cosa, pero acá estoy vendiendo y a buen precio. Y acá estoy vendiendo también y voy a cosechar otra cosa, o sea, sembrar, y acá estoy en 2 meses llegando al mercado. A lo que voy es que no es necesario que todos los cultivos estén en el mismo estadio de crecimiento. ¿Ya? No es necesario que todos estos yo los siembre en el mismo minuto o en el mismo mes. Puedo ir jugando con eso y voy jugando con el mercado, porque en el fondo esto voy a cosecharlo de enero a febrero, por lo tanto ahí el productor va a tener ingresos. El brócoli a lo mejor lo voy a cosechar en septiembre junto con la cebolla, pero el brócoli además es cosecha escalonada, no es que en un mes yo coseche, por lo tanto a lo mejor voy a estar hasta octubre cosechando y ahí estoy obteniendo retorno. Y la lechuga, por ejemplo, la voy a cosechar el próximo mes, diciembre. Y voy jugando cosa de estar saliendo en el mercado todo el año. Generando retorno siempre. Exactamente, porque eso es lo que quiere el productor, ganancia. Aparte de alimentar, quiere vivir de su cultivo. Por lo tanto, tengo que idearlo de esa manera. Dígame. Creo que si, no sé, ya vendí todo lo de diciembre en la lechuga, ¿cuánto es recomendado esperar para que el suelo, no sé, plantar papa en ese espacio? No, y aquí ¿Ya se puede? la coseché, ¿Eh? puedo en el fondo preparar mi suelo la semana siguiente, todo esto si el clima me permite entrar. Ah, Meto tractor, y ojalá que al siguiente mes ya esté establecido el otro cultivo. Y acá pongo otra cosa. Por eso también es importante para el productor, o le es más fácil trabajar con almácigo. Porque estoy cosechando la lechuga, mando a hacer el almácigo. Termino de cosechar la lechuga, preparo el suelo y vienen las plantas listas. Y las trasplanto. Entonces gano tiempo.
Entonces, a medida que cada uno va terminando la cosecha, al tiro voy preparando el suelo, incorporando, regando y haciendo el nuevo establecimiento. ¿Ya? La idea es que esté el menor tiempo el suelo vacío. ¿Ya? Siempre tratar de darle, y por eso es importante que yo mi sucesión de cultivos la voy a hacer antes. ¿Ya? Es una planificación. No es que yo estoy cosechando el tomate y ahí ahora que pongo, lo ideal es que yo lo sepa de antes, ¿ya? Para ver los insumos que tengo y para que cumpla el rol de la sucesión. Mejorar el suelo, mejorar, en el fondo, disminuir malezas y enfermedades, etc. ¿Ya? Bueno, como les decía, reposición de materia orgánica, siempre tratar de ir incorporando los rastrojos. Ya hace tiempo como que le exigíamos mucho al suelo y no le aportábamos. Y ahora la recuperación de suelo se viene fuerte. Tenemos que estar incorporando los rastrojos. Si tenemos compost, humus, incorporarlos también para ir mejorando nuestro suelo y manteniendo también esta actividad microbiana que es necesaria en el suelo. ¿Ya? Ojo también con el paso mucho de maquinaria porque nos puede ir produciendo compactación y pie de arado. Por lo tanto, todo eso también lo tengo que ir viendo en mi sucesión. Y lo otro que también nos ayuda es la mano de obra. ¿Ya? Habíamos dicho que es bastante escasa la mano de obra y generalmente se va al mejor postor. Pero si yo le doy pega para todo el año, se puede quedar conmigo. En cambio, si yo le doy trabajo solamente por temporada, mejor se va a otro donde le ofrecen una mejor condición. ¿Ya? Entonces también podemos tener una mano de obra un poquitito más estable, siendo que ahora es muy complicada la mano de obra. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Bien. Acá tenemos una sucesión más o menos básica de lo que podemos hacer. Uno puede dar recetas de sucesiones, pero todo va a depender también que el productor sepa manejar esos cultivos. ¿Ya? Porque hay cultivos más fáciles y otros más complicados, por distancia, por riego, por tiempo, por clima, etc. ¿Ya? Entonces acá hay una rotación, pero por familia. Y por eso también es importante conocer las familias. ¿Ya? ¿Qué especies son de cada familia? Porque yo puedo poner solanáceas, ejemplo de solanácea. Tomate. Otro. La que está ahí. La papa. Otro. Pimentón. Ají. Por lo general la solanácea, el órgano de consumo, ¿qué es? Fruta. Un fruto. Bueno, la papa es un tubérculo, pero ají, pimentón, tomate, que son solanácea, fruto. Y eso, si es un fruto, ¿cuánto tiempo están en el campo? ¿Sí? 3 meses. Es un poco más largo que si lo comparamos con una lechuga. ¿Ya? Luego podemos poner unas leguminosas. Las crucíferas eran las drásicas. ¿Ya? La leguminosa, el poroto verde, esto es como dato, es el comodín. Porque el poroto verde fija nutrientes y además es un cultivo súper rápido, sobre todo en verano. ¿Ya? Igual que los rabanitos. No fijan nutrígeno, pero son cultivos rápidos. Por lo tanto, si de repente planifiqué, ¿qué pasa? Yo planifico mi sucesión y por ABC motivo, que generalmente es el clima, me atraso. Y me atraso en una y en realidad no puedo ponerlo y me va a quedar vacío el suelo. Tengo que usar los comodines. ¿Ya? Poroto verde, rabanito, cosas rápidas, pero que mi suelo se mantenga ocupado y que le pueda devolver al suelo algún nutriente o los rastros. ¿Ya? Luego se pueden usar asteráceas, quenopodáceas o cucurbitáceas. ¿Cuáles son las quenopodáceas? Las quenopodáceas, acelga, beterraga y espinaca. ¿Cuáles eran las compuestas? Antes se les llamaba las asteráceas. ¿Cuáles son las asteráceas? Lechuga. Nombre científico. Lactusa. Lactuca sativa. Sativa. Otra asterácea. Alcachofa. Alcachofa. Muy bien. ¿Cuál era su nombre?
El nombre científico. No, pero su nombre científico. Ah, Carolina. Carolina, si yo tengo alcachofa, no puedo hacer sucesión. ¿Por qué? Porque es flor. Ah, Porque es la flor, pero es un cultivo perenne. Queda fijo. Lo mismo si yo tuviera espárrago. No puedo hacer sucesión. ¿Ya? Eso también lo tengo que considerar. ¿Ya? Pero en la asterácea está también la alcachofa. Xenopodacia, ¿quenopodacia? Acelga. Nombre científico de la selga. Oh. Beta vulgaris, muy bien. Cucurbitácea. Sandía, melón. Nombre científico de la sandía. Citrulus. El lunes la prueba. Y en una semana. Ya son muchos nombres. Y después, las liliáceas o las umbilíferas que antes son las aliáceas. Aliácea, ejemplo. Cebolla. Ajo. La cebollita. Cebolla. Nombre científico del ajo. Allium sativum. Bien. Cebolla. Entonces, aquí yo voy complementando y viendo lo que puedo hacer. Pero tengo que fijarme en todas esas variables. ¿Cuáles son las variables porque me tengo que fijar? Lo primero, me quedo como... Clima, excelente. Suelo, agua, y eso me va a dar la zona geográfica, ¿cierto? Luego, ¿en qué me fijo para determinar mi rotación de cultivo? Cultivo anterior y cultivo posterior. Plaga. Cultivo anterior y vamos a poner anterior y posterior. Y esto del anterior y el posterior también me va a dar la duración de cada cultivo, ¿cierto? Mi reta es horrible. La duración de cada cultivo. Si dura mucho, ¿cuánto tengo que esperar para ver la otra producción? Y así ir determinando y hacerlos coincidir con el año. Y esta coincidencia con el año es importante para saber la estación, si es fría o calurosa. Porque si yo voy a poner una sandía en junio, ¿va a vivir o no va a vivir? No va a vivir. ¿Ya? Tengo que hacerlo coincidir para ver si esta hortaliza es de clima frío, hortaliza de invierno, o es de clima templado, hortaliza de verano. No, Por eso es importante las clasificaciones de las hortalizas. No pregunte eso. ¿Ya? No pregunte eso. No he hecho la prueba todavía. No la haga. No, sí, ya. Ya, acá, bueno, ya hay rotaciones que yo las puedo ir creando para 2 años, 3, 4 años o más. Ya, entonces yo defino para este lugar 3 años qué es lo que voy a poner en este lugar. Para este también. Y para cada año considero 2 cultivos más o menos. Cosa que a lo mejor voy a volver a poner tomate en este lugar en 4 años más. Pero en este al otro año. ¿Se va entendiendo? Entonces así voy jugando con el mercado y con los precios, que es súper importante. Al productor le importa ganar sus luquitas, está trabajando. Entonces tengo que, lo ideal es salir al mercado con más de un producto. ¿Ya? Porque hay veces que los precios son tan fluctuantes que puedo con uno ganar mucho y con otro no tanto. Pero después vuelvo con otro que puedo seguir ganando mucho y con el otro no tanto. Y además, si yo tengo una diversificación, todo lo que es fertilizante, plaguicidas, etcétera, los prorrateo en los 4. ¿Los qué? Entonces, prorrateo. En el fondo que se va pagando con los distintos cultivos. Ah. ¿Ya? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos considerar? Objetivo de producción. Hay 3 objetivos de producción. ¿Alguien se lo sabe? Primor, excelente. ¿Qué es el primor? La florcita, la inflorescencia. Salir primero al mercado. Ah, no estaba claro. Si yo voy a producir, mi objetivo de producir es, voy a salir. El primero, voy a salir en plena temporada o voy a salir al final, tardío. ¿Con qué está relacionado esto? Que el primor generalmente se vende más caro.
Las primeras sandías son las que se venden más caras, ¿ya? Porque la gente la está esperando, pero además para el productor fue más difícil hacerlas, porque no pudo hacerlas al aire libre. Tuvo que poner algún tipo de túnel o algo, por lo tanto para él también fue más cara producir. Plena temporada salen todos los que estén al aire libre sin ayuda. ¿Quién lo entiende? La segunda que dices tú. Ah, plena temporada. Esto es plena. Ya, cuando todo sale. Al principio los tomates son más caros. El tomate de verdad, no es larga vida. Septiembre, justo para el 18, para la ensalada rica, el tomate es más caro. Ya después en diciembre hay harto tomate, con unos precios bastante más bajos. Que eso sería plena temporada. Todo salió. Generalmente, al aire libre, todos salimos en el mismo lugar porque va a depender del clima. Pero ahí juegan las regiones en nuestro país. Las primeras que van a salir son las de más al norte y así sucesivamente. ¿Ya? Y los tardíos son los últimos. Cuando ya nadie tiene, yo tengo todavía. También son caros. Y esos también tienen un precio mayor. Ahí hay que tener cuidado con la calidad. Porque pueden ser más caros, pero a veces las calidades no son tan buenas. Por ejemplo, el tomate. O el limón, cuando la mayo como Estamos en hortaliza. Ay, Pero se va para todos. Pero después hay que tener cuidado con las calidades, porque de repente los tomates de ahora, al aire libre, ya no son iguales al de diciembre. Porque el tomate necesita luz. La coloración es muy dependiente del fotoperiodo. Y en pleno diciembre estamos en día largo y ahora estamos en día corto. Por lo tanto, baja un poquitito la calidad. Y lo otro es con el consumo. Hay gente que después del verano ya no consume sandía, aunque la venda. Porque es como sinónimo de verano. Entonces hay que ir viendo también a qué cliente voy a ir. ¿Ya? Superficie productiva total y cultivo. También lo voy a hacer total o voy a ir separando. Las distancias de plantación también son importantes. En invierno, como habíamos dicho antes, deben estar más separadas. Sobre todo en la sobrehilera. ¿En invierno? En invierno. Eso es para que no se cree humedad. Voy a darlo un poco más para que se ventile naturalmente y tenga menos problemas de hongo. Porque en invierno voy a tener mayores humedades y en nuestro país, zona centro, en los inviernos a veces un día llueve y al otro día hay sol. Y eso es hongo seguro. Por lo tanto, necesito darle una mayor distancia a las que voy a hacer en invierno para esta ventilación natural. Y en verano podría jugar y me acerco más. Entonces voy a tener una mayor planta por hectárea. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Pero yo tengo una duda. Poner una malla, ¿cómo era? Una rache. ¿Rachel? ¿Cuenta como cultivo al aire libre? Porque ya se está como controlando. Sí. Dime. O sea, la verdad que si nos vamos como al tecnicismo no debería contar. Pero cultivo al aire libre sin ayuda ya no hay. En el fondo yo puedo poner una malla Rachel retráctil o ponerla y sacarla, o túnel, poner y sacar, pero ahí estoy forzando el cultivo. Entonces, para un productor que tiene mucho hectareaje, a lo mejor le sale muy caro. Y por eso sale a plena temporada y no como primor. Porque aparte es más engorroso. Arma el túnel, saca el túnel, ventila el túnel. Entonces pueden ser, el productor también tiene que, ¿me puedo hacer cargo de esto sí o no? Porque es exigente en tiempo, exigente en labores. Y claro, puedo ganar precio, pero a lo mejor lo que yo invertí no se compensa. ¿Ya? A lo mejor si yo lo voy a hacer en mi casa, para un huerto, perfecto. Porque es poco el hectárea. A lo mejor es una maceta o una huerta pequeñita y lo puedo manejar. Pero para un productor muy grande hay que tener cuidado. ¿Ya? Y lo otro es conocer el ciclo agronómico del cultivo. ¿Cuándo parte el ciclo agronómico?
En semilla, excelente. Termina ¿Y en, cuándo en termina? cosecha. Excelente. Cosecha. Por lo tanto, tengo que ver el tiempo que demora esto para considerar cuándo tengo que preparar el suelo, cuándo voy a cosechar y este cultivo, qué temperaturas necesita. Si voy a salir de primor y necesito temperaturas altas y voy a estar en invierno, wow, puede ser un caos. ¿Ya? A lo mejor necesito forzar. ¿Se va entendiendo? Tiempo, esto es días en campo, para programar cuántos días va a estar. Y tengo que saber también, ¿qué era lo que recién le había dicho? Las temperaturas máximas y mínimas que necesita el cultivo para ver si las puedo plantar ahí o no. ¿Todo claro? Muy bien. ¿Hasta qué hora es esta clase? 1:40. Sí, estamos cerquitos. Acá está el resumen de lo que les había dicho. Y acá tenemos un ejemplo de cálculo. De cálculo. Pero esto ya lo vimos en clases. Lo vimos en Virque. ¿Cuándo? A la clase que no fui. ¿No fue? En las distancias de plantación es importante, silencio, conocer las distancias entre hilera y sobre hilera. Si yo tengo una hectárea perfecta que mide 10.000 metros cuadrados, va a medir 100 metros acá y 100 metros acá, ¿cierto? Y acá nos dice, tenemos una hectárea de brócoli. Y las distancias recomendadas para un trasplante es entre hilera de 80 centímetros y sobre hilera 40 centímetros. ¿Vamos bien? Entonces, si tenemos entre hileras, sería que tenemos aquí una hilera, otra, los surcos, y esta distancia va a ser de 80, de centro a centro de surco. 115 líneas ¿Vamos más o bien? menos, 120. Y nos dicen que las sobre hileras de 40. O sea, en cada hilera voy a tener plantas a 40 centímetros. ¿Vamos bien? Entonces, 80 centímetros, ¿cuántos metros son? 0,8. Muy bien, 0,8. ¿Y 40 centímetros? 0,4. 0,4. Excelente. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos. En 100 metros, ¿cuántas hileras nos caben? 120. Entonces sería 100 dividido en 0,8. 100, que mide mi largo total, en 0,8, que van a ser las distancias de las entre hileras. ¿Cuánto da eso? ¿Cerrado? Si diera 124, por ejemplo, 873, lo dejo en 124. Porque no existe medio camellón, ni un cuarto de camellón, ni 0,2 de camellón. ¿Ya? Entonces esto sería 125. Y después la otra pregunta es, ¿cuántas plantas me caben en la hilera? El doble. Entonces va a ser 100 dividido en 0,4. 250. También número cerrado. Si les da coma algo, dejan el número cerrado porque no existe media planta. Y 0,2 plantas. Entonces, 125 hileras. Y voy a tener 250 plantas por hectárea. hilera. ¿Cuántas plantas voy a necesitar en total? 31.250. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el paso? Se multiplican ambos valores. Se multiplico 125 por 250 y eso queda 31.250. No mucho. 250 plantas por hectárea. ¿Ya? Y los números en hortalizas siempre son generalmente mayores a 10.000. Porque si fueran 10.000, estamos diciendo que está separado a uno por uno. Pero en las hortalizas siempre tenemos distancias menores de repente a los 50 centímetros.
Por lo tanto, no se extrañe si le dan números elevados. En los frutales, generalmente es menor a los 10.000. Porque están de 3 por Porque están 6, separados a más de 1 metro. 6 por 6. Por lo tanto, si ustedes van a hacer un cálculo de frutales, si les da 10.000, ojo ahí. Algo Si les está da mal. 40.000, un dedito estuvo mal ubicado en la calculadora. Y en las hortalizas también, si le da 66.000, o sea, 666, le faltaron numeritos. ¿Ya? Siempre más de 10.000. ¿Todos lo entendieron? Sí. ¿Todo claro? No. No lo voy a borrar. Sí. Estamos en la hora, jóvenes, que rápido pasa. Pero la agrego. Ya pasó la. Pero la voy a usted y quién más había llegado? ¿Apellido? Carrasco. Ah, no, pero sí me anotó. No, había una niña que llegó tarde. ¿Apellido? ¿Quién llegó tarde? No, pero aparte de 15. Ya, jóvenes, escúchenme. Antes que se vayan. ¿Constanza Valenzuela? Sí. Ahí también. ¿Soto? ¿Benjamín? ¿Y Andrea Gajardo? Ya. Jóvenes, no se vayan. Recuerden, esta semana van a hacer la prueba práctica. Vayan al práctico, se van a dar las instrucciones. No necesariamente van a hacer la prueba ahí, sino que se les van a dar las instrucciones para la entrega. Y el próximo lunes tenemos la prueba. Lunes 11. Lunes 11. 11, no la he hecho. Nombres científicos. Familia. Eso es lo más de memoria. Lo otro es lo que hemos conversado y que vayan entendiendo. No. Sean puntuales el lunes para que tengan tiempo para poder realizar su prueba. Es individual y es de desarrollo. ¿Ah? ¿No la he hecho?